Capítulo 1. Definición del objetivo. Hueco Mundo es un lugar en el que los habitantes se llaman los desperdicios. Hueco Mundo era un desierto interminable, sin sonidos, sin plantas, sin nada que le recordara a uno la vida. Un mes eterno iluminó el desierto. Las formaciones arbóreas de cuarzo no lo eran, y eran más bien la broma del mundo. Vacíos, criaturas, o debería decir monstruos, que devoraban las almas de los humanos o de su propia especie para sobrevivir. También había otras razones, pero la tarea inicial que estaba en la mente de todos los vacíos era sobrevivir y no convertirse en un vegetal sin sentido debido a la regresión. Esa era la norma para todos, excepto los que no habían alcanzado el nivel de fuerza adecuado para no tener miedo de vivir en el lugar. Aunque siempre habría alguien más fuerte, más rápido o más astuto que su oponente, haciendo que el lugar pareciera una sangrienta maratón, con el único premio de su propia vida. Algunos de los vacíos incluso acudían a esto, como carnívoros, sintiéndose superiores a los demás. Eran animales, tanto por fuera como por dentro. Incluso el propio acto de azotar en manada no era más que instinto animal. El vacío no sentía emociones, o más bien las tenía, pero solo se expresaban en sus acciones y palabras. Detrás de la máscara de hueso era imposible entender cómo se sentía el monstruo. Otro vacío vagaba por el páramo sin vida. Por fuera parecía una especie de hombre lobo de tamaño humano. Piel blanca sin vida, el esqueleto de un animal desconocido colgaba sobre sí mismo. Había un extraño agujero en la zona del pecho que recorría su cuerpo y no parecía interferir en lo más mínimo. La máscara de su cara parecía el esqueleto de un zorro muy grande. La máscara tenía dos ojos blancos perfectamente redondos que no mostraban ninguna emoción. Detrás de él había, en contra de las leyes de la naturaleza, una verdadera cola afilada como un hueso que producía un notable sonido de crujido con cada movimiento. Su forma de andar era como si no supiera caminar. Como si se preguntara si debe caminar en dos patas o en cuatro como un animal. Tomó su decisión final mientras se ponía a cuatro patas, mirando el horizonte. Este vacío no recordaba nada de su vida pasada. No sabía qué hacía aquí ni por qué existía. Ahora se sentía totalmente apático con todo lo que estaba pasando. Era indiferente al paisaje, a su aspecto. Ni siquiera vio el sentido de su existencia. Sin pensar en nada, no tenía ni idea de que había atraído la atención de alguna criatura. Era el mismo monstruo que tenía su camuflaje Reaxu, que le permitía ser casi invisible. Es cierto que se cayó inmediatamente después de un solo golpe debido al insuficiente control de la fuerza. Su nivel de fuerza estaba al nivel de un Adjukas. Adjukas pensó para sí mismo, comillas, ¿qué debo hacer? Por un lado estaba bien comer este extraño vacío. Pero había dos hechos que le molestaban. 1. Void no sintió nada en términos de Reatsu. Eso fue extraño, por decirlo menos. ¿Era realmente tan débil que ni siquiera se podía sentir? Tonterías, eso no puede ser, pensó el cazador, aún dudando en atacarlo. Segundo. A primera vista, este hombre hueco mostraba todos los signos de regresión. Una mirada vacía y sin sentido hacia ninguna parte y un movimiento mínimo hablaban de él, convirtiéndolo en la víctima perfecta que no se resistiría a su comida. Y así resolvió atacar. Con un golpe de sonido apenas audible, se situó frente a su víctima y le asestó un golpe demoledor con sus garras en la máscara del zorro. Por fuera, el atacante parecía una especie de mantis con tres garras afiladas en cada mano. Pero cuál fue su sorpresa cuando las garras se limitaron a hacer algunas grietas apenas visibles en la máscara de zorro, que para su desagradable sorpresa simplemente había crecido, sin dejar rastro de daño. Lo último que vio el desventurado cazador fue una garra que se acercaba rápidamente y que le quitó la vida, destrozando y haciendo pedazos su máscara de un solo golpe. El zorro miró a su enemigo derrotado con poco interés. Volviendo la mirada a su pata ensangrentada, reflexionó ligeramente. Extraño, ¿hay algo por lo que quiera vivir? ¿Quién soy? Quiero saber. Quiero vivir. Solo un par de pensamientos y la muerte de un blanco le hicieron actuar. Encontrar el sentido de la existencia. Puede que nunca encuentre una respuesta a su pregunta, pero aún así era mejor que esperar a morir sentado sin hacer nada. Al principio se movía tranquilamente a cuatro patas, adaptándose a esta extraña imagen corporal. Pasaron algunas horas y siguió caminando, sin ver la necesidad de apresurarse a ninguna parte. Entonces pensó en lo que era capaz de hacer. Lo único que sabía por ahora era que era lo suficientemente fuerte físicamente. O tal vez el oponente contra el que luchaba era demasiado débil. Aunque llamarlo pelea era una palabra demasiado fuerte. Aquí estaba caminando notablemente, comenzando a acelerar, cambiando a una carrera.
La velocidad que desarrollaba a una carrera bastante rápida hacía que la arena se elevara en el aire, haciendo una especie de surco a su paso. Blanc continuó corriendo y solo pensó en detenerse cuando notara algo de interés para él o alguien que intentara atacarlo. Enseguida se dio cuenta de que el lugar en el que se encontraba no era nada amigable. Después de solo un par de kilómetros fue detenido por una emboscada planeada. 4 de los hombres vacíos salieron a la vez de sus escondites, que eran de arena. El de la izquierda, y es el más grande del resto, lanzó un furioso rugido con los brazos cruzados en forma de candado, levantando una nube de polvo al golpear. Por un momento parecía haber terminado. Un silencio opresivo tensó la atmósfera mientras los otros, 3 de los vacíos, miraban el velo de arena. Pero luego se calmó, y enseguida se vio que el zorro simplemente, le había cogido las manos. La siguiente acción no se hizo esperar. Con un giro del lanzamiento por encima de él, lo envió en un vuelo corto, golpeando sobre sus omóplatos. De un solo salto se dejó caer sobre su pecho y estaba a punto de arrancarle la cabeza al gigante, cuando fue interrumpido por el ataque de un flaco vacío con afiladas y largas garras. El zorro emitió un leve gruñido amenazante, y Boyd se sintió ligeramente molesto por haber sido interrumpido en el momento crucial. El tercer sonido en movimiento apareció por detrás, pero antes de que pudiera atacar, su cabeza enmascarada fue atravesada por una cola huesuda. El que estaba detrás de él, que había estado observando todo el tiempo, gritó, «Es demasiado fuerte. Al nivel de un señor Baster. Ataque conjunto, rápido». El hombre grande restante y el flaco se pusieron al lado de su líder y comenzaron a formar ganas cerca de sus bocas. La mente del zorro sintió como si algo se rompiera en su cuerpo, como si por reflejo hubiera comenzado a realizar un extraño ritual. Unas cuantas esferas azules y rojizas translúcidas salieron de su cuerpo, y luego comenzaron a fusionarse rápidamente en un único círculo de color púrpura. En un instante el círculo se redujo al tamaño de una nuez. Desenclavó sus mandíbulas con un sonido crujiente característico y simplemente se lo tragó. Después, abriendo la boca, disparó un proyectil devastador que viajaba a la velocidad del sonido. Todo esto se logró en apenas 10 segundos. Un mero segundo fue todo lo que tardó el proyectil en simplemente, como si no hubiera notado el ataque conjunto del vacío gris. Se oyó un chirrido inconfundible y una nube de explosión cubrió el claro de arena. De nuevo se preguntó. Todo lo que había hecho era a nivel de reflejos. Era como si lo hubiera hecho muchas veces. Por un momento pasó una silueta de color naranja. Estaba demasiado lejos para distinguir qué o quién era. Parecía que si extendía la mano podría alcanzar a la criatura, pero esta desapareció tan rápidamente como había aparecido. De repente se sintió un dolor de cabeza que hizo que el zorro se agarrara a la máscara con la mano, incapaz de soportarlo. La rabia y el dolor estallaron en un aullido agotado. ¿Cómo es así? Seguiré avanzando, en busca de una respuesta a mi propia pregunta. Aunque me destruya a mí mismo. No tenía nombre, no tenía recuerdos, ni siquiera la voluntad de vivir, pero ahora se agarraría a cualquier precio para vivir por su objetivo. No sabía lo que había que hacer para sobrevivir en este lugar, no se sentía incómodo por no comer a los de su especie. Mejor dicho, no lo necesitaba. Eso era lo que le diferenciaba de los demás. Por ello, pronto sería apodado el vagabundo en Hueco Mundo. Fue por esta habilidad por lo que le persiguieron. Pero al cazado le importaba un bledo lo que ocurría a su alrededor. Lo único que le importaba era su objetivo. Capítulo 2, el interlocutor. Deambulando de un lugar a otro, el zorro se movía sin parar por la extensión de la naturaleza inmóvil. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que comenzó su búsqueda? Semanas, meses, años. Aquí no existía el tiempo. Sin embargo, empezaba a notar que el comportamiento de los Voiders hacia él había cambiado notablemente. Mientras que antes le atacaba cualquiera, ahora había unos cuantos que se cuidaban de no atacarle, observándole de vez en cuando de reojo. Lo más probable es que fueran aquellos que reconocieran su poder y que simplemente se trivializaran por tenerle miedo. Pero también había quienes eran indiferentes a las opiniones de los demás. Los vacíos que querían hacerse famosos y ganar poder devorándolo simplemente no volvieron de sus campañas, así que no es difícil sacar sus propias conclusiones al respecto. En el tiempo que llevaba aquí había aprendido mucho sobre sí mismo, pero nada nuevo sobre su pasado. Paradójicamente, había aprendido en cierto modo que él era el vacío. Esta noticia le fue comunicada por un Empty que había sobrevivido a su ataque. No tuvo ningún efecto en su psique. Lo dio por hecho y eso fue todo. Él mismo se preguntaba a veces de dónde le venía esa falta de emoción y esa indiferencia.
Quizás era una especie de mecanismo de defensa que le protegía del entorno, para preservar su cordura. Al fin y al cabo, no todo el mundo puede tomarse con calma el clima y los animales inmutables de aquí. Cabe señalar que hubo muchas preguntas. Al fin y al cabo, no tenía ni idea de dónde estaba, por lo que su deseo de matar se evaporó rápidamente cuando empezó a responderles obedientemente, creyendo aparentemente que estaba condenado. Para sorpresa de este último, lo dejó con vida para obtener información útil. Fue este incidente el que probablemente engendró los rumores más ridículos en este páramo inmóvil. Durante este tiempo había aprendido a leer de alguna manera las emociones del vacío, facilitando así su vida. A los que sintieran miedo y aprensión, simplemente los ignoraría, y a los que sintieran agresividad y ansias de matar, los mataría al instante si se atrevieran a atacar. Empatía, así se llamaba esta habilidad. También durante este tiempo había aprendido a utilizar su bomba. Pensó largamente en un nombre para esta habilidad. Había una palabra en su cabeza que se asociaba fuertemente con una bomba. Sin embargo, no era un mal nombre. Su ataque se asemejó a la explosión de una bomba. De nuevo en dirección desconocida, el vagabundo se encontró con una imagen bastante interesante. A saber, una batalla entre los vacíos. Normalmente no le prestaba atención, ya que lo consideraba algo común en este mundo, pero había algo extraño en esta pelea aparentemente ordinaria. 4 de los vacíos estaban luchando contra las fuerzas superiores del enemigo. Esto era evidente por la disposición, los 4 estaban simplemente rodeados por una veintena de vacíos, dirigidos por un vacío bastante alto y musculoso. Él mismo decidió dirigir su atención al cuarteto de vacas que estaba rodeado. Una serpiente, un gorila, un ciervo y un único individuo, más bien un vacío de aspecto femenino, con una forma corporal claramente humana. De las armas estaba representada por su brazo derecho, que parecía más bien una especie de hoja de doble filo. ¿Comillas un tiburón? Conjeturó, mientras seguía observando el desarrollo de los acontecimientos. ¿Porque tenía la imagen de un tiburón en su mente si no podía recordar nada? ¿Su propia memoria quería darle el menor conocimiento posible? En efecto, parecía una especie de criatura marina. Han rechazado con éxito el ataque. La experiencia general del equipo era reveladora, y el tiburón se había llevado el grueso del grupo de adversarios. Aparentemente era el más fuerte de los 4. Pero al atacante principal no parecía importarle las pérdidas, ni siquiera se movió. Con un aullido repugnante, más de los vacíos surgieron de todos lados, como si se hubieran arrastrado fuera de sus agujeros. No pudieron resistir la llamada y atacaron con el único propósito de matar a los enemigos de su amo. La confusión brilló en los ojos del tiburón solo por un momento. Su oponente estaba, en efecto, al nivel de Bastelor, ya que era capaz de utilizar una habilidad tan poderosa. Jajajaja, ahora lo entiendes. No importa cuántos mates, puedo convocar más marionetas listas para servirme. Será mejor que te rindas y te conviertas en forraje para mí. No puedo. Vivo para protegerlos. Arribel, Sama, murmuró el trío de bestias al unísono. En la mente del zorro se despertó de nuevo el dolor de cabeza olvidado hace tiempo. Y en su cabeza llegó el sonido de la voz infantil y alegre de otra persona. Comillas, protegeré a mis amigos, aunque me cueste la vida. Esto es lo que te digo, este es mi camino. Había un fuerte pitido en su cabeza que le impedía escuchar las propias palabras que le sonaban. Pero de nuevo la imagen vaciló ante la silueta anaranjada que parecía haberse acercado aún más que la última vez. La frustración le hizo querer aullar y odiar todo en el mundo. Era insoportable, sentir que algo importante se te escapa literalmente de las manos. Quería desquitar su odio con alguien lo suficientemente fuerte como para sostenerlo contra él lo suficiente como para saciar su rabia. No entendía de dónde había salido. No fue así la última vez. Era como si esa rabia no fuera suya, sino de alguien que alguna vez estuvo con él. Sonaba extraño, pero eso era exactamente lo que era. Despegó en cuestión de segundos para alcanzar a su objetivo, apuntando al más grande y sano, y de un salto se situó a la altura de la cabeza del hombre vacío, y lanzó un golpe de zarpa. Por desgracia, el ataque no alcanzó su objetivo, encontrándose bloqueado por su brazo. ¿Quién demonios eres tú? Aléjate. Lo lanzó a 100 metros de distancia con la mano como si fuera una mosca. Sacudiendo la arena de su cabeza, cubrió su cuerpo con una capa de negro y rojo. Estaba empezando a enfadarse de verdad. Desaparece. Comenzó a crear rápidamente un gigante de reacu alrededor de la boca de Sero mientras el propio zorro zigzagueaba, moviéndose erráticamente hacia él, despistándolo así de la dirección a la que debía atacar.
Llegó el momento del impacto, y Zero golpeó a escasos centímetros de su máscara, un salto y un golpe de mano directo al cuello le hicieron retroceder unas decenas de metros y caer hasta los omóplatos. Comillas, qué clase de fuerza monstruosa. ¿Cómo fue capaz de derribarme? Quiero decir, es como 5 veces mi tamaño. Espera. ¿Cómo no he podido adivinar antes esa apariencia? Pensó para sí mismo. De repente, se rió un poco nervioso. Tendré un glorioso festín esta noche. Zorro errante. Aullando, los hombres vacíos que habían estado luchando contra los 4 se congelaron al instante, y entonces todos se lanzaron contra el zorro. Mientras tanto, él mismo no se quedó quieto, sino que abrió su boca dentada con un rugido y, poniéndose a 2 patas, clavó las manos con mucha fuerza en la arena, hundiéndolas hasta la mitad en el suelo, creando una especie de embudo y una niebla arenosa. Se oía una especie de temblor subterráneo, como si se hubiera producido una especie de terremoto, y al cabo de un tiempo indefinido surgieron bajo los pies del grandullón 2 enormes manos púrpuras con garras creadas a partir de Reatsu con lumen naranja, que lo trenzaron y tiraron hacia abajo con un apretón. Sin embargo, en este momento, el zorro parecía extremadamente vulnerable, porque estaba prácticamente inmóvil. Justo en ese momento, como a cámara lenta, fue atacado por todos los lados en un salto por los vacíos, y un gemelo comenzó a salir de su cabeza en una sustancia de arrastre. Balanceó su brazo alargado en un barrido aplastante, rebanando literalmente a sus oponentes. Cualquiera que se acercara a él corría la misma suerte que los demás. Maldito seas. Maldito seas, maldito zorro. Exclamación. Las últimas palabras no le dieron tiempo a terminarlas porque su cuerpo se sumergió por completo en la arena y, una vez allí, se oía un fuerte sonido de huesos aplastados y un desagradable cacareo. Fue él quien con todas sus fuerzas apretó las manos alrededor de su víctima, convirtiéndola en picadillo sangriento. En cuanto el principal instigador del ataque fue derrotado, los vacíos aullantes salieron inmediatamente en todas direcciones. El instinto de conservación les gritó que abandonaran el lugar lo antes posible. Sí. Y. No vuelvas. Una especie de mezcla de gorila y león gritó con inseguridad. El velo que había cubierto al zorro comenzó a desintegrarse visiblemente, disolviéndose en el aire. Respirando hondo, se estiró como un gato, juntando todos sus huesos y se desperezó tranquilamente en la arena, solo para ver qué hacían los 4 restantes. Arribel, Sama, creo que deberíamos huir, este vacío es demasiado fuerte. Gritó el ciervo, los demás se solidarizaron con ella pero... No, si quisiera, estaríamos todos muertos. Respondió a su propio líder. Creo que solo quiere hablar. Pero... Yo iré, será mejor que te quedes aquí. Sus subordinados conocían su temperamento, así que no pudieron objetar nada, quedándose donde estaban, observando con tensión cómo su ama se acercaba a ese vacío con paso lento. Arribel era un fuerte blanco. Al nivel de Buster Lord. La verdad de lo que había visto unos minutos antes estaba muy por encima de sus capacidades. Esa fuerza y velocidad eran increíbles. No tardó en recordar que aquel atacante le reconoció por algún tipo de señal. Al parecer era conocido, y Sansong, la serpiente que de vez en cuando buscaba información de los soldados de Barragán, había escuchado algo sobre un extraño vagabundo que vagaba por el desierto no hacía mucho tiempo. Su poder era comparable al del propio Barragán, pero lo más importante es que ignoró por completo los vacíos y no los devoró tras su victoria. Esto fue un verdadero shock para Arribel y para sus fracciones. Al fin y al cabo, si ellos también pudieran aprender a hacerlo, su sueño podría hacerse realidad. Comillas, ¿cuáles son sus motivos? ¿Por qué atacó ese vacío si nunca ataca primero? Pensó finalmente deteniéndose a pocos metros de él. El miedo la invadía, no por ella sino por sus fracciones, no podía confiar en ese zorro. No temía dar su vida por ellos si era necesario. El primero en romper el lánguido silencio fue el zorro, que suspiró con cansancio e incluso se tapó los ojos. Parecía tan inofensivo e incluso se podría decir que tranquilizador, que la hizo relajarse un poco. Al fin y al cabo, estaba demostrando con toda su apariencia que no quería luchar. Me llamo tía Arribel. Gracias por su ayuda. Si no fuera por ti. Si no hubiera sido por mí, lo habrías manejado fácilmente. Dijo la voz ronca del zorro con notas de resonancia. Qué poco acostumbrado estaba a tener alguien con quien hablar. Por un lado, había malestar y, por otro, una agradable sensación de vacío llenaba el espacio vacío de su pecho. ¿Es así? Preguntó interesada. Te he estado observando en el barrio. Y me enteré de lo siguiente, que los estabas entrenando.
Aunque demostró que era incapaz de hacer frente a la situación en cuestión, todo lo hizo para aumentar la experiencia y el trabajo en equipo de sus subordinados. ¿Y qué te hizo pensar eso? Tu poder era una vez y media más vacío. A pesar de su altura, tiene una excelente velocidad. Se sorprendió de su última afirmación, o incluso se sintió halagada de que la elogiara un blanco tan fuerte. Pero no había mucho tiempo para sentimentalismos en ese momento. Por eso lo usaste para convocar a más peones tuyos para entrenar. Los peones eran oponentes demasiado lamentables, pero no eran malos objetivos de entrenamiento. Al fin y al cabo, en este mundo los débiles no pueden sobrevivir, a menos, claro está, que se hagan más fuertes. ¿Por qué interferiste si sabías todo esto? La mirada gélida de los ojos verdes intentaba encontrar una respuesta en los agujeros negros de la máscara del zorro. Es que, abrió los ojos y miró con tristeza al horizonte. Me has ayudado a recordar algo que perdí hace tiempo. ¿Intentas recordar la vida de un hombre que vivió antes de estar aquí? Afirmó en lugar de preguntar, a lo que recibió un gesto afirmativo. No se lo aconsejo, le causará mucho dolor, física y mentalmente. ¿No sería más fácil dejar atrás el pasado? No lo entiendes. Nadie lo entiende. Sacudió la cabeza con tristeza. Vivo para esto. Vives para ello. Señaló con un dedo con garras al trío de personas vacías que estaban cerca. Eso es suficiente para decir lo que significa para mí. ¿Su poder? ¿Cómo? Simplemente nací con ello. Ahora me toca a mí. Creo que es justo que haga mis propias preguntas. ¿Para qué los necesita? Una breve mirada a sus fracciones de nuevo. Si no puedo ganar solo, ganaré la lucha con su ayuda. No quiero hacerme más fuerte matando y sacrificando a todos los demás. Eso es todo. Interesante. Tengo una predicción para ti. Su objetivo le llevará a la muerte o a la destrucción de sus fracciones. Porque alguien se sacrificará sin duda por la supervivencia de otro. Tú, le señalo con el dedo y luego con sus fracciones. O a ellos. Eso no va a suceder. ¿Y si el adversario es mucho más fuerte que los que has conocido antes? ¿Y si ese adversario fuera yo? Se puso en cuatro patas liberando amenazadoramente una niebla de color rojo anaranjado. ¿Qué harías tú? Yo los defenderé, con mi preciosa vida. Por un momento pensó que la máscara de tía se había agrietado, pero al cabo de un par de segundos la obsesión cayó como si no hubiera existido. Exactamente. Quitando el efecto negativo de la amenaza, rompió un pequeño colmillo de su máscara y se lo entregó. Pero no he dicho que no sea posible. Si realmente quieres construir un mundo sin sacrificios, tendrás que ser fuerte. Más fuerte que nadie en este desierto. Toma esto. Puso su colmillo en su mano. Si estás en peligro, puedes convocarme, pero solo una vez. Considéralo un regalo. Este es mi agradecimiento por hablar conmigo y guiarme en mi búsqueda. Extendió todo su cuerpo como un gato y comenzó a alejarse lentamente. Antes de que te vayas, quiero saber tu nombre. No tengo ninguno. Puedes llamarme vagabundo, como me llaman los hombres lobo de por aquí. Espero que encuentre lo que busca. Inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y respeto por el vacío. Aunque había hecho tambalear su confianza en sus propios principios, era un buen conversador e incluso se podría decir que, mentor. Aunque no dijo que no necesitara fuerzas. La fuerza es necesaria para sus subordinados. Este mundo es cruel, si sus fracciones no se hacen más fuertes se convertirán en víctimas, algo que ella teme sobre todo. Si son capaces de colaborar entre sí y trabajar en equipo, se harán definitivamente más fuertes. Y entonces no tendría que preocuparse por ellos. No tendrá que sacrificar. Arribel, Sama. Salió de sus cavilaciones y miró a los ojos ligeramente preocupados de Apache. Nos vamos. ¿De qué estabas hablando? Nos preguntamos, no todos los días se puede hablar con una leyenda. ¿Una leyenda? Había una especie de ironía mezclada con tristeza en su voz. Solo quiere encontrarse a sí mismo en este desierto. ¿Auto? No estaban muy seguros de lo que estaban hablando. Todos fuimos humanos alguna vez. Débil, con sueños, emociones, recuerdos, nombres. Lo quiere todo de vuelta. ¿Es eso posible? Preguntó Apache con sorpresa. No puedo asegurar que sea posible. Las consecuencias podrían ser imprevisibles e irreversibles. Capítulo 3, La furia y el primer amigo. ¿Te vienes con nosotros, zorro? ¿Te guste o no? Ahí van de nuevo, me pregunto cuándo dejarán de seguirme. Pensó el zorro con irritación. Fue algún tiempo después cuando el vacío comenzó a molestarle, exigiendo que se fuera con ellos y formara parte del ejército de Barragán. Fue en momentos como este cuando sintió rabia hacia esos individuos.
Eso es lo que sintió cuando le dieron órdenes. Nadie se atrevió a decirle lo que tenía que hacer. Era su naturaleza, si hubiera querido, habría ido de buena gana a ese rey, hueco, mundo, Barragán el mismo, pero ahora no tenía tiempo para eso. En este momento, simplemente hizo pedazos a un hombre vacío que no tenía tiempo para hablar. El otro blanco, su compañero, paralizado por el miedo, se quedó helado ante lo que vio. El blanco como un tigre nunca aceptaría tal tarea. Pero, ¿qué podría la palabra de un hombre vacío contra la del propio rey de Hueco Mundo? ¿Te vas a ir? Esa era una pregunta que nunca había esperado. Hubo un sentimiento de alegría y alivio en su alma, que fue inmediatamente sustituido por la tristeza. Sí. Pero por favor, hazme daño. La cabeza del zorro se giró hacia la derecha, un gesto que solía utilizar para expresar su consideración. ¿Por qué? Porque si vuelvo sin un rasguño, Barragán me matará. Y así al menos pareceré un perdedor con suerte. Perdedor, perdedor, perdedor. Un perdedor como tú nunca será. Coma una voz infantil y desagradable. Definitivamente, alguien le había dicho eso en el pasado. Como siempre, al recuerdo le siguió un dolor insoportable, que había aprendido a contener en su interior. El dolor no era nada comparado con el valor de los nuevos recuerdos. Excepto que había muchas más preguntas que respuestas. Unas gotas de sangre cayeron imperceptiblemente de su máscara y empaparon la arena, gota a gota. Juró que aunque lo destruyera, sabría quién era. Porque entonces, seguramente se sentiría vivo. Su forma de vivir se parecía más a una existencia arrastrada que a una vida. ¿Estás sangrando?, observó asombrado el vacío con aspecto de tigre. No es nada. Creo que te debo algo. Con estas palabras, se acercó a él y, con un movimiento brusco, le arrancó el brazo del hombro con el puño. Estas heridas eran bastante graves, pero para el vacío no era nada. Su regeneración innata y acelerada bien podría restaurar el miembro perdido. Las excepciones eran los órganos internos y el cerebro. Son extremadamente difíciles, y a menudo imposibles, de regenerar. Ark. Gracias. Gracias. Después de un par de docenas de metros, el vacío se alejó sigilosamente hacia el sonido y después de un rato desapareció de la vista. ¿Había hecho algo bueno al dejarle marchar? Probablemente, sí. Al fin y al cabo, este hombre vacío no le había hecho ningún daño, simplemente cumplía las órdenes del más fuerte. Siempre se preguntaba quién era, a veces ni siquiera se daba cuenta de cómo en un momento dado se despertaba ya ensangrentado y en un claro medio destruido. Había estado entrando y saliendo de la conciencia durante mucho tiempo. Ahora se despertó en medio del claro, destrozado y vacío. El pulpo restante, que había estado observando la batalla todo el tiempo, habló. No había ninguna mentira sobre su extraordinaria fuerza. Con tu ayuda me convertiré en el nuevo rey de Hueco Mundo. Por un momento el zorro se sorprendió al sentir que no podía moverse. Era como si tuviera el control. Mirando más de cerca, vio cómo este pulpo solo tenía 4 ojos en su cuerpo, uno de los cuales se iluminaba con un ligero brillo violeta. EZN, mi nombre es Tom Mari y a partir de ahora, soy tu maestro. Es inútil, el poder de mis ojos puede someter absolutamente cualquier vacío. Ahora eres mío. Tu poder es demasiado grande, no puedo permitir que sigas siendo libre. Solo traes miseria y sufrimiento a este mundo. Obedéceme. Una multitud de voces intentaba gritar por encima de las demás, y en su cabeza crecía una rabia incontrolable que podía estallar en cualquier momento. Todo lo que necesitaba era un pequeño empujón para contener este ataque de rabia, y se entregó a él de todo corazón. Una tremenda sed de sangre como presión espiritual paralizó al hombre hueco en una expresión ridícula en el acto. En un instante atravesó el cuerpo del pulpo con su mano y, tras dejarlo caer al suelo, siguió azotándolo con monstruosos golpes. El blanco que se hacía llamar Zombari estaba muerto después del 5.º golpe, pero el zorro siguió adelante, como si no se hubiera dado cuenta. Sus ojos se habían vuelto de un tono completamente carmesí, con un fuego anormal que ardía en los agujeros de su máscara. Eso es lo que tiene de anormal, no era como si le hiciera daño, sino como si fuera la encarnación misma de su ira. Hubo un rugido de ira, tanto que las ondas invisibles se levantaron a su alrededor. Las llamas de la máscara crecieron cada vez más y comenzaron a cubrir todo su cuerpo. Cuando lo cubrió por completo, se levantó sobre 2 piernas y golpeó el cadáver del pulpo con sus manos, liberando al mismo tiempo un anillo de fuego de su cuerpo, convirtiendo instantáneamente al Zombari muerto en cenizas. La rabia que bullía en su cuerpo aún no podía calmarse. Quería más. Sus habilidades sensoriales detectaron un par de vacíos a pocos kilómetros de distancia.
El zorro corrió inmediatamente en la dirección en la que los había percibido, la única orden que le quedaba en la mente era matar. En ese momento ya no era una criatura cuerda que quería conseguir algo en la vida, sino un animal que quería satisfacer su sed de sangre. Mientras empezaba a recuperar lentamente la cordura, se ordenó mentalmente que se calmara. Al momento siguiente se encontró en un lío sangriento formado por varios miembros de máscaras vacías y destrozadas. En el centro de todo, como no era difícil de adivinar, estaba él mismo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que perdí el control de mí mismo? Pensó el zorro. Le importaba poco la situación en la que se encontraba. Más bien, estaba molesto y enfadado por haber perdido el control de sí mismo. Convertirse en una máquina de matar era lo último que quería en su vida. Era neutral en cuanto a matar a los suyos, no le provocaba ninguna emoción. No así, pero sí sintió alguna emoción, lástima. En la medida de lo posible, trató de no recurrir a ella por ser innecesaria. Un hombre no tenía que matar a un mosquito si no le perturbaba el sueño. Despreocupadamente, se sacudió un par de extremidades y restos de carne de su cuerpo como si fuera un animal, y siguió adelante. La sangre que cubría todo su cuerpo parecía empapar su interior, limpiando y blanqueando su esquelética estructura y su máscara. Respirando profundamente, el zorro pensó de repente que se sentía un poco solo. Me vino a la mente la imagen de esa chica, Bastelor. Sin duda, fue ella quien disipó su aburrimiento. Pero se dio cuenta de que no estaba destinado a viajar y observarla, por una buena razón. Eran demasiado diferentes. Para ellos, la vida consistía en sobrevivir, pero para él, la vida era una eterna búsqueda de respuestas. Ellos lo retrasarían. Eso era algo que no podía permitirse. ¿Y qué pasaría al final de su búsqueda? ¿Qué pasaría cuando descubriera quién era realmente? ¿Qué haría entonces? Simplemente no lo sabía. Su poder era demasiado grande. Que había conseguido averiguar mientras luchaba contra los vacíos. Simplemente no pudieron hacer nada contra él. A juzgar por su pasado era un monstruo. No, recordaba claramente que buscaba proteger a alguien, pero tampoco había pruebas directas de ello. Los recuerdos solo le confundieron más. Diferentes pensamientos y suposiciones pululaban en su mente. Mientras pensaba no se había fijado en una o dos criaturas muy extrañas que simplemente había ignorado y quería pasar de largo, pero una persona pequeña que parecía más bien un humano se interpuso en su camino y le preguntó con curiosidad. ¿Quién es usted? ¿No nos tienes miedo en absoluto? 5 minutos antes. A Coyote Stark no le gustaba estar solo. La sensación de estar solo en este páramo inmóvil le carcomía por dentro. Así que para evitar sentirse solo, recreó desde una parte de su alma todo lo contrario. Quizás era uno de esos vacíos que había alcanzado el nivel del propio arrancar. Los vacíos que se habían despojado de sus máscaras para ser más poderosos de lo que habían sido. Por fuera era un hombre de pelo castaño bastante guapo, con ojos azul grisáceo y poca barba. Tenía un pequeño agujero en el pecho y los restos de la máscara de la mandíbula inferior en el cuello. Lo único que llevaba puesto era una extraña sudadera marrón con capucha que era una camiseta o una capa. Lynette era una niña de pelo verde claro y ojos rosados brillantes. El hueco estaba justo por encima de su ombligo, y los restos de la máscara le cubrían la cabeza y el ojo izquierdo. Lynette Gingerbeck era débil y rudo. Una criatura que sentarse en un lugar durante más de 5 minutos equivalía a una tortura. A Stark, en cambio, no le gustaba un estilo de vida activo y su pasatiempo favorito, incluso podría decirse que un hobby, era dormir. Su poder era tan grande que cualquiera que se acercara a cierta distancia de él era instantáneamente vaporizado por la presión de su Reatsu. Por eso deseaba volverse débil, para disipar esa soledad. Una vez más, un tonto blanco caminaba en su dirección, con obstinación y sin esconderse. Seguramente es débil como todos los anteriores. Vete, ¿por qué caminas tan obstinadamente hacia mí? Pensó Stark mientras se limitaba a caminar tranquilamente en su dirección. Aquí se acercó bastante y simplemente pasó de largo. Lynette observó este fenómeno con sorpresa y se acercó a este espacio en blanco. ¿Quién es usted? No nos tienes miedo en absoluto. El silencio fue su respuesta. Hey, te lo estoy pidiendo. ¿Cómo te llamas? No tengo nombre. ¿Eres fuerte, verdad? Le preguntó Stark. Hasta ahora, todos los que he conocido han sido débiles. Como nosotros. ¿Te gustaría ser nuestro amigo? Añadió Lynette, preguntándole con una sonrisa en la cara. Era franca y no le gustaba irse por las ramas, a diferencia de Stark. Amigo. Un sentimiento cálido surgió en el alma del zorro,
Los recuerdos del chico de pelo negro aparecieron brevemente en su mente. Estoy buscando algo. Calidez, alegría y dolor para compartir con alguien, ¿es eso todo lo que es un amigo? Entonces le acompañaremos y juntos encontraremos lo que busca. De todos modos, no tenemos ningún otro sitio al que ir. Con una sonrisa en la cara, Lilinette dijo. Es tu derecho, haz lo que quieras. Stark dejó que una leve sonrisa apareciera en su expresión perpetuamente apagada. De alguna manera, en ese momento sintió que ahora no estaría solo en este desierto interminable. No estoy solo. Ese simple pensamiento no le abandonaba y le hacía sentirse feliz. Quizá ahora todo cambie. No, no toques mi cola. El zorro resopló, mirando un poco enfadado al zorrito. Pero, se ve gracioso. Sí, tal vez las cosas cambien de verdad. Stark solo esperaba que ese cambio fuera a mejor, no a peor, y que no tuviera que luchar. He dicho que me sueltes. No. Qué ruidoso eres. Stark se aburrió, desviando la mirada. Y la situación se estaba calentando, provocando más una broma que una broma seria. ¿Qué es lo siguiente para ellos? Capítulo 4, tan cerca y tan lejos. Ahora el zorro corría a toda velocidad hacia adelante, levantando una nube de arena tras de sí. Sobre él, como si estuviera ensillado, estaba sentada, agarrada a la máscara del zorro, Lilinette. El objetivo de esta acción era una discusión que surgiera de la nada. La pequeña rebelde estaba repentinamente decidida a demostrar que Stark era mucho más rápido que él. Señalando su destino, hicieron una especie de carrera en la que Lilinette fue el juez y el controlador. Solo que no fue una carrera para Stark, solo le bastó con entrar en el sonido 2 veces para cruzar una distancia de 4 kilómetros, mientras que el propio zorro tuvo que cruzar esa distancia en sus 4. Finalmente, tras detenerse y recorrer unas decenas de metros, llegó a su destino. Stark, por su parte, estaba a unos metros de él estirando aburridamente el cuello. Jejeje. Lilinette sonrió victoriosa mientras descendía del zorro. Cruzando los brazos sobre el pecho y levantando la nariz con orgullo, continuó. ¿Qué te dije? Stark es mucho más rápido y fuerte que tú. GRRRHHH. El propio concursante se mostraba profundamente indiferente a lo que ocurría, entrecerrando los ojos de forma que parecían dos mitades de queso redondo. ¿Sabes por qué? Porque no estás usando el sonido. ¿Qué? Preguntó sin cambiar la expresión de su máscara. Sonito, repitió con rabia. Una técnica especial del vacío para viajar a gran velocidad en ciertas distancias. ¿Cómo no lo sabes? ¿Cómo podrías sobrevivir en este mundo si no supieras lo básico? Ya se estaba convirtiendo en una fiesta de gritos. Suficiente, Lilinette. ¿Y que si no puede usar el sonido? Stark ha hablado. Cállate. ¿Y qué pasa con Zero? ¿Sabes lo que es el Zero? No se calmaba. La mente del zorro se quedó en blanco y murmuró en un idioma incomprensible, murmurando como unos insectos, para luego formar bolitas rojas mientras gritaban comillas Zero. Con voz infantil. La imagen se disipó en una nube blanca, obligándole a esforzarse en su proceso de pensamiento. Un globo, una técnica. Por asesinato. ¿Puede mi bomba llamarse azufre? Asintió de alguna manera insegura, haciendo que Lilinette se encogiera ligeramente. Muéstramelo. Y había tanta determinación, curiosidad e incredulidad en sus ojos que el zorro no sabía exactamente lo que sentía. Y Stark, aunque mantenía un perfil bajo, en su interior estaba ligeramente interesado en lo que ocurría. Aquí libera parte de su poder en forma de manchas rojas y azules, aquí las canaliza en una sola bola que se vuelve negra y morada. Abriendo la boca con el inconfundible crujido de los huesos, se lo tragó. Y un momento después liberó una bola blanca con forma oblonga que parecía un proyectil. Stark notó con sorpresa que la velocidad del proyectil era mucho mayor que la de un Zero ordinario, pero este Zero ciertamente no podía ser llamado un Zero. Era una formación demasiado extraña. Pasaron unos segundos más antes de que sonara un chirrido característico que simbolizaba la activación del proyectil. Una enorme nube de explosión cubrió el desierto y los ecos del proyectil en forma de una tenue ola de viento despeinaron ligeramente los cabellos de Stark y Lilinette. Tengo que ser honesto, fue genial, pero tu gris raro es demasiado lento. Observa a Stark hacer Zero. Stark. No quiero hacerlo. Pero. No estoy de humor. Un puñetazo bajo el cinturón, literalmente, y. Al segundo siguiente se estaba agarrando la pierna dolorosamente, sin olvidar gemir para sí misma sobre el maldito hierro de Stark. Maldito que llegan a ella desde diferentes direcciones. Sus pequeños puños trataron de infligir algún tipo de dolor.
Pero a juzgar por la expresión de aburrimiento de Stark, solo contaba los minutos para que todo terminara y se quedara dormido en la roca más cercana. Un pequeño dato, los vacíos no sueñan y no necesitan dormir. Más bien, ven el sueño como un eco de la memoria humana muscular, que simboliza el descanso. Aunque sea inútil, inconscientemente piensan que están descansando de verdad. Ark. Bueno, Stark. Por favor. Entró en juego la artillería pesada llamada poner cara de pena. Vale. Stark cedió a la embestida, eligiendo como objetivo una pequeña roca, creó un azufre azul de su pecho en literalmente 2 segundos, que lo destruyó fácilmente, y procedió a destruir todo a su paso. ¿Ves? La velocidad. No tienes la velocidad para hacerlo. Bien, olvídalo por ahora. ¿Y tú? Diablos, estoy harto de llamarte tú todo el tiempo. Necesitas un nombre. ¿Te importa si te doy uno? Nunca has sentido la necesidad de un concepto tan extraño como el de nombre. Pero ahora que se le podría haber dado una, ¿qué debería decir ahora? Un nombre sirve como prueba de que existe. A cada segundo, a cada momento, se le recordaba su nombre, y se sentía necesitado. Necesitado por estos dos. No, no me importa. Entonces, ¿qué tal? Revan. Antes de que Liginette pudiera terminar, Stark habló, ignorando la cara de dolor de su amigo del alma. ¿Qué tal un hombre? Sentado a su lado, garabateó su nombre en la arena con el dedo índice, en inglés. ¿Te gusta? Sí, puso la mano sobre el nombre tallado. A partir de ahora, tú y todos los demás, soy Revan. Por cierto, nunca supimos lo que buscabas. Nunca dijiste nada al respecto durante nuestro pequeño viaje y no queríamos preguntarte algo tan personal. ¿Por qué no? Hizo una pregunta al zorro. Un amigo debe respetar los objetivos de su amigo. Así que esperamos hasta que nos dijera el propósito de su búsqueda. Yo, solo quiero saber qué era antes de convertirme en esto. Colocó su mano con garras en la máscara para enfatizar la última palabra. ¿Ha habido suerte? Los retazos, las visiones breves, las voces, todo me confunde. Entonces tal vez, comenzó Lilinette. Sí, Lilinette, tal vez debería intentarlo. Stark terminó por ella. Rebaño llegó a pensar que eran como uno solo, pero el hecho de que ahora iniciaran una extraña conversación le intrigó un poco. ¿Podrían realmente ayudarle? ¿De qué estás hablando? ¿Has estado alguna vez en el mundo exterior, Revan? Preguntó Stark. No, ni siquiera sé qué es eso. Entonces, hizo un gesto con la mano, que se separó con un sonido de sacudida mientras el espacio a su lado se abría en lo que parecía ser un túnel oscuro e interminable. Vamos. Al adentrarse en la bruma negra, Stark creó una especie de islote azul debajo del que era a la vez un apoyo y un camino en esta extraña dimensión. Lilinette le siguió y, sonriendo, le hizo una señal a Revan con la mano. Tom no tuvo más remedio que seguirlo y, de alguna manera, pisar tímidamente la superficie de este extraño camino. Lo que ves ahora se llama garganta. Los vacíos pueden utilizarlo para viajar desde hueco mundo al mundo exterior. Lilinette comenzó a explicar, mientras Stark se adelantaba y creaba una especie de camino de Reatsu frente a él. Para moverse entre mundos no basta con abrir un pasillo, sino que hay que tener un buen control de la reactividad para crear un camino que te lleve al mundo exterior. ¿Podré recordar quién soy en este mundo exterior? No estamos seguros. Recorrieron el resto del camino en silencio. Solo cuando Stark se detuvo, asintió con la cabeza, como si hubiera llegado a su destino, y abrió el espacio delante de él. Al otro lado, Revan tenía una vista increíble del mundo exterior. Cielo azul y hermoso, sol resplandeciente, mirando hacia abajo vio un pequeño pueblo. La gente, como las hormigas, corría de uno a otro. La gente común no puede vernos, dijo Stark. Solo los que tienen suficiente energía espiritual pueden vernos. Para el resto no existimos. Tal vez si caminas por las calles de este pueblo, puedas recordar algo de tu vida pasada. ¿Y tú? La última vez que vinimos aquí, hicimos que casi todo el pueblo se desmayara de golpe por nuestro Reatsu, explicó Lilinette. Cuando sales al mundo exterior, muchos bloques de Reaku bajan debido a la cantidad atípicamente pequeña de Reaku en este mundo. Lo entenderás cuando hagas la mudanza. Pero tú, eres diferente. Eres diferente a nosotros, aunque solo sea porque no sientes la fuerza en absoluto. Vamos, vamos, te esperamos aquí. Revan no tuvo más remedio que obedecer y tratar de encontrar apoyo en el aire con el Reatsu. Aquí da un paso y cruza garganta pisando el suelo invisible del cielo azul. Inmediatamente se sintió la pesadez y la falta de aire. En efecto, era difícil estar aquí sin acostumbrarse al ambiente local.
Solo hay que reducir un poco el control y allí descendió suavemente hasta que sus pies tocaron el duro asfalto. ¿Estás seguro de que estará bien, Stark? Si ocurre algo, intervendremos. Suspirando con fuerza, se puso en cuclillas observando las acciones de Revan desde garganta. Lilineth tomó su ejemplo. Desde detrás de ellos oyeron algún tipo de alboroto, y cuando se giraron vieron a un hombre vacío, que seguramente venía en dirección a Hueco Mundo. Saltando furiosamente, en un ataque, estaba a medio camino, ya comenzando a descomponerse, hasta que en conjunto, volando sobre ellos, murió, dejando caer un cadáver con un violento estruendo sobre el pavimento de la ciudad. La gente solo miró durante unos minutos la anomalía desconocida en forma de un pequeño agujero redondo con grietas. Algunos incluso tomaron fotos y enviaron mensajes en línea sobre su increíble hallazgo. Idiota. ¿Y por qué iba a seguirnos? Ella sonrió, mirando hacia abajo en la vista. Tranquila Lilinette, seguro que habrá otros. No es nuestra culpa que se dejen llevar por la curiosidad. Lo sé. Es que, me dan pena. Mientras tanto, era como si Revan no se hubiera dado cuenta del hombre muerto y vacío que estaba a solo un par de docenas de metros de él. Era como si estuviera hipnotizado, observando el comportamiento de la gente con todos sus ojos. Todo este mundo era anormal para él. Era imposible ver este tipo de vida en ebullición en Hueco Mundo. Mamá. Vamos, mamá. ¿Puedo tomar un helado? Oh, bueno, ¿qué puedo hacer contigo? Solo espera un poco. Sí. Mientras observaba a la feliz familia, el carácter de familia le vino a la cabeza por un momento. Después de mirar a un par de chicos riendo, el jeroglífico que significa amigo volvió a aparecer en su mente. Diferentes voces empezaron a susurrar en voz baja en su cabeza, como si escuchaba un momento, pudiera distinguir algo de todo aquel zumbido incomprensible. Pero todo fue en vano. Un repentino e insoportable dolor le hizo retorcerse y acurrucarse en el pavimento. Sintió que su mente se volvía del revés, así que se levantó bruscamente sobre sus pies y corrió. Correr rápido y sin parar. Las voces, como un enjambre molesto, zumbaban en su cabeza, fundiéndose en un unísono coherente. Deteniéndose bruscamente, ya no se contuvo, y poniéndose sobre sus dos pies, agarrándose la cabeza, Revan gritó. Para. Me está haciendo daño. Un momento y se detuvo. Solo el silencio y su pesada respiración interrumpieron el silencio. Por un momento todo quedó envuelto en una luz blanca. Su cuerpo, normalmente pequeño, se había vuelto enorme, su superficie corporal estaba cubierta de pelaje naranja, y podía sentir 9 colas tan grandes como su cuerpo detrás de él. Él mismo estaba en una jaula, al menos los barrotes rojos le impedían salir, y el lugar en sí era demasiado lúgubre. Espacio oscuro, suelo húmedo. Revan no se dio cuenta inmediatamente de que tenía un invitado que le había estado observando pacientemente todo el tiempo. El hombre iba vestido con un extraño mono negro y naranja. No podía distinguir su rostro, estaba cubierto por una gruesa capa de sombra, pero definitivamente podía jurar que lo conocía bien. Ya no eres un demonio zorro. Kurama. Al abrirse las puertas de la jaula, su mano se extiende automáticamente e intenta agarrarlo. Allí está, el hombre que puede decirle exactamente quién es en realidad. De nuevo en el último momento sus ojos son cegados por una luz blanca, y cuando recupera la vista y la capacidad de pensar, nota que Stark lo lleva en brazos con una mirada preocupada. Parece que tuvo que intervenir y sacarlo de allí, pues había una buena razón para ello. Hoy ha estado muy cerca de saber quién era. La ubicación desconocida de Hueco Mundo. Un árbol marchito y sin hojas creciendo en una cueva era un fenómeno demasiado extraño en este desierto. Aunque solo sea porque los árboles no pueden crecer esencialmente aquí. Pero el mero hecho de que esta anomalía existiera era sorprendente. En el propio árbol había un hombre, como si estuviera medio crecido en él. Su pelo largo, amarillo y en punta le caía hasta el pecho, y su apacible rostro dormido tenía 3 franjas en cada mejilla, como los bigotes de un gato. Aquí abrió lentamente sus ojos azules, despertando de un largo sueño, y tras un tiempo indeterminado escupió inmediatamente unos mililitros de sangre sobre la arena. ¡Qué impaciente eres! ¿Estás tan ansioso por recordar todo? Pues bien, tendrás tus respuestas. Los finos tallos del árbol que trenzaban sus brazos se separaron para dar rienda suelta a sus manos. En el siguiente segundo formó el conocido sello de concentración. Encuéntrame, si puedes. Porque a diferencia de ti, yo no puedo usar mi Reiatsu por mucho tiempo.